And I'll tell you about the story as we go on the days we understand better. En sí vamos a encontrar 3 torreones, pero lo importante es este poligonal, rectangular, la simetría que ellos le dieron. Por ejemplo, Pachacútec, ¿qué es lo que hace? Él divide en 2 el imperio del Tahuantinsuyo, por ejemplo, en los Hanan y en los Urin. En los Hanan únicamente estaba la gente de la nobleza, gente sacerdote y el Inca. Y en los Urin estaban siempre la gente del pueblo. Por ejemplo, en este lugar únicamente han habitado la gente de los nobles. Y en la parte baja de la ciudad únicamente la gente del pueblo. Bueno, en esta parte vamos a encontrar también, por ejemplo, esta parte, la arquitectura donde tiene forma zigzag y está dedicado al dios Illapa. Illapa quiere decir rayo, trueno, relámpago, que es lo mismo. Por ejemplo, para los incas era muy importante, por ejemplo, deidades. Por ejemplo, el sol, la luna, la lluvia, el arco. Estas son las bases de lo que fue un torreón que era de 3 pisos y se consideraba que podía ser un depósito de alimentos o un reservorio de agua porque contaba con canaletas y acueductos. Estamos en Sacsayhuamán, en la parte alta, y esto es Paucamarca, el lugar donde hacían el depósito de vasijas, de ídolos, y en esta parte es el Sayamarca, donde preservaban los alimentos. Aquí estamos a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Luego está Santiago y este es el distrito principal Cusco. Y luego está San Blas, Huancha, San Sebastián, San Jerónimo y Saita. 9 distritos. En sí el distrito principal es Cusco. Por ejemplo, si nosotros podemos observar, por ejemplo, la arquitectura de las casas, es totalmente diferente. Por ejemplo, las construcciones de las casas, todos son construcciones incas. Por ejemplo, en la ciudad histórica, o en el distrito principal está totalmente prohibido hacer, por ejemplo, reconstrucciones. Solamente se hace mantenimiento únicamente. Pero ya aparte fuera, ya por ejemplo, son totalmente colonial. Hay construcciones hasta de material noble, hasta de 10 a 12 niveles. El fondo es el estadio. Ese es el estadio Garcilaso. ¿Y el coliseo? Está al fondo donde está eso de calamina. Al fondo, ahí Sí, está. con techo de calamina. Ese es el coliseo. Sí, ese es el coliseo. Y el aeropuerto está en la parte baja. Por ejemplo, esos bloques blancos que están al fondo allá, ese es justamente ahorita se está culminando el nuevo hospital. Esta parte baja de aquí. Allá. Ah, acá. Sí. En sí, las callecitas de la ciudad histórica todavía se mantienen, ¿no? Por ejemplo, 7 diablitos, 7 angelitos, 7 cuartones. Por ejemplo, hay calle hospital, regocijos, plateros. Borreguitos. 7 borreguitos. 7 borreguitos también. Cada callecita tiene una historia. Ataúd. ¿Y por qué 7 borreguitos? Generalmente se dice, por ejemplo, está justamente a tanta pata, 7 borreguitos, generalmente se dice que dice por esas partes. Por ejemplo, considerado la plaza de armas, era considerado el Aucaipata. Generalmente a la plaza de armas se llegaba, por ejemplo, a hacer comercializaciones de productos. Por ejemplo, en Avenida Sol ahí muestra una fotografía
donde en sí en la época de los incas, ¿cómo se hacía la Intercambio. comercialización de productos? El trueque. ¿No? Generalmente se dice que en esa parte ellos dejaban sus animalitos, generalmente para hacer la comercialización de productos. Y generalmente esa parte lo ubicaron con los 7 borreguitos. Generalmente como un lugar de corral prácticamente, pero solamente son calles. Generalmente esta plaza dice que era considerado generalmente Cusipata. Generalmente ahí siempre iban a reunirse y generalmente donde hacían sus conversaciones muy contentos. Es por eso que dice Cusi. Cusi viene de Alegre. contento, alegre. Plaza de San Francisco está justamente donde está el templo. También tenemos el colegio más antiguo, que es el Colegio Ciencias. De ciencias. ¿Sí? Y ahí tenemos el arco, un arco, por ejemplo, que está entrando de Santa Clara. Y luego más atrás de Santa Clara está el templo de San Pedro. Ah, San Pedro sí hemos ido. San Pedro, y donde están los bloques blancos, al fondo hay también otro templo, que ese es el templo de Belén. En sí hay 9 templos que están construidos con todos los bloques de piedra de aquí de Saucedo. En la explanada de Sacsayhuamán, estas terrazas no eran para cultivo, eran terrazas de contención. Dans la lumière ici. Que tienen entre 8 a 10 grados de inclinación, antisísmicas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en el segundo nivel considerado al Caipacha, al mundo de nosotros. Por ejemplo, la piedra más grande es esta de aquí, que tiene un peso aproximadamente de 125 toneladas aproximadamente. 125 toneladas, la piedra más grande. 125, ¿Esa? ese de Gracias. de nada. Ustedes visitaron ya el de 12 ángulos. Es solamente un encaje de una piedra. Y aquí está el de 11 ángulos. Aquí. ¿Cuál es? ¿Esta o la de ella? El del medio tiene 11 ángulos. Esta. 1, 2, 3. Hola, mami. 4. Ese es para comenzar el recorrido de Clinco. ¿Chueco o laberinto? También. Vamos más aquí, por favor. Es una roca principal, con la diferencia de que esta roca está fracturada, si nosotros podemos observar. Esta roca tiene con el nombre del despertar del poder. Una roca, por ejemplo, en esta ubicación. Ustedes pueden observar, por ejemplo, esta roca tiene unas similitudes a un puma, pero que está mirando hacia Sacsayhuamán. Si nosotros podemos observar, por ejemplo, esta roca o esta fecha va a acontecer el 21 de junio. 21 de junio. 21. Por ejemplo, esta foto es actual. Por ejemplo, la ubicación de estas hornacinas
eran más o menos así. Así. Por ejemplo, aquí están estas determinadas hornacinas. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, las hornacinas tienen cierta profundidad para adentro, donde generalmente este tipo de hornacinas se mantenía a una baja temperatura. La lluvia y todo. Claro, el aire. Pasen más. Sí, sí. Por ejemplo, esta parte se puede desarrollar a temperatura. Sí, ¿no? Y se mantiene la ropa. Temperatura heladita la roca, súper helada. Seguimos por la división de dos rocas. Camino al otro extremo de Kenko. Vamos a bajar a la parte interna de la roca, donde vamos a encontrar una mesa ceremonial donde se hacían sacrificios a niños y animales. Va fluyendo acá de internamente. Y va desgastando. Mesa principal. Y esta es la hornacina, si ustedes pueden ver. En este tipo de hornacina es donde se colocaban las determinadas. Pueden tocar muy frígida, no era en cualquier lugar. La mesa de sacrificio o la mesa ritual también. La mesa de También ahora es sacrificio, considerado mesa ritual. una mesa principal, una mesa muy principal, una mesa ceremonial también. ¿Sí? Y aquí vamos a tener los tres escalones donde va a representar a los tres mundos, Anipache, Quepache y Quipache. Y donde se han encontrado los restos óseos de los animales, así mira, buena representación de los. Eso es lo que es una hornacina. Esta no. Esta es una cierta virtud que generalmente ya en posterior lo han hecho, para que no sea muy oscuro. ¿Sí? Esos tres escalones representan los tres mundos. Anipache, Quepache. Esa parte de ahí, Esta, por ejemplo, han hecho en posterior. Pero si nosotros podemos observar aquí generalmente, solo esto han hecho una abertura para que no se pueda ver solo. Aquí, por ejemplo, generalmente se han encontrado diversidades de tintes también. Y generalmente ahora, por ejemplo, personas que visitan, a veces dejan, por ejemplo, prendas así como ofrendas, es roja. Y pucara, por ejemplo, pucara es por la forma arquitectónica que vamos a encontrar. De ahí viene la cara. Sí. Por ejemplo, el tipo de arquitectura es poligonal en este lugar. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, tienen argazamán o tiene presencia de barro en este lugar. Pero las arquitecturas son originales. Por ejemplo, en este lugar ya vamos a encontrar tres sectores muy importantes. ¿Y arriba el techo qué es? No, ¿Qué le- tiene un poco de arcilla, ¿no? Pero eso también... No, eso es eso ya ya. ahora en la actualidad. Pero ya antes, ¿qué ponían arriba? Generalmente aquí, si nosotros podemos observar las arquitecturas, están todavía normales, con la diferencia de que también aquí se han perdido parte de los techos únicamente. Generalmente el techo se colocaba, lo que son en forma triagonal, utilizaban troncos de estas plantas, luego se utilizaba encima la paja o el licho, y luego se aseguraba con los cuernos de los animales. Por ejemplo, en muchos de estos lugares ya no vamos a encontrar en estas réplicas, únicamente lo vamos a encontrar en los techos. ¿Sí? Bueno, en este lugar vamos a encontrar tres sectores muy importantes. Sector, por ejemplo, los militares o la presencia de recintos. Vamos a encontrar sector militar, recintos, y luego en la parte alta vamos a encontrar un lugar. Podemos observar, la piedra más pequeña está codificada, si nosotros podemos observar, ya sea afuera, externamente y internamente. ¿Cómo codificada? Está enumerada. Ah, ¿Sí? Si nosotros podemos observar. Están todititas enumeradas. Parte del agua. Pero si nosotros podemos observar las construcciones que están sobre esas rocas. claro. ¿Sí? Ajá. En Machu Picchu, por ejemplo, mismo estamos encontrando antes
recuerden, vamos a encontrar una maqueta. Es una maqueta o es una formación natural donde se va a poder ubicar, por ejemplo, las montañas, el río Urubamba y todo, las construcciones y todo eso. En Machu Picchu van ustedes a encontrar así en una parte alta. Cuando ustedes van a subir de Aguascalientes está en la parte baja y la ciudadela está en la parte alta. Y eso que está a una altura de 2.400. Cuando van a ingresar a la habitación del Inca y a la habitación del sacerdote. Por ejemplo, a la ubicación, por ejemplo, ¿cómo era la ubicación de la cama del Inca? Por ejemplo, ¿dónde dormían ellos? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando van a visitar lo que es la habitación del sacerdote. Solamente, únicamente en estos dos lugares. Por ejemplo, la habitación del Inca era regularmente más amplia que del sacerdote. O por ejemplo, en Pisa. ¿Sí? Por ejemplo, este recinto tiene forma rectangular. Lo mismo. ¿Y esto qué cosa era? Por ejemplo, son recintos. Son recintos, porque aquí probablemente habitaron entre 70 a 80 personas aproximadamente, por la presencia de recintos que tenemos en este lugar. ¿Lo utilizaban para dormir? Estos lugares. ¿Cuánto sería lo voluntario? Para caminar. Por ejemplo, si de repente lo hacen, por ejemplo, los 12 kilómetros pueden hacerlo. Salen, por ejemplo, 7 de la mañana. Están llegando 3 o... Por ejemplo, en la parte principal del agua está en unos 400 kilómetros. Vamos a encontrar lo que es una laguna que tiene como el nombre de Mamacucha. Desde ahí donde va fluyendo, pero es un canal original. Por ejemplo, el caudal del agua, ¿cómo va a caer? Esta es la fortaleza del agua, creo que Templo del agua. templo. ¿Sí? Por ejemplo, desde ahí va cayendo el agua. Observen el agua. Bendiciones. Por ejemplo, este agua está representado a la eterna juventud. Generalmente, si uno lo bebe, por ejemplo, donde se venía a hacer diversidades. Venía el sacerdote y hacía. Únicamente, quien era autorizado únicamente era el sacerdote. ¿Y en qué fechas venía? Generalmente esto se hacía en el mes de octubre. Por ejemplo, noviembre es considerado Día de los Vivos o Día de los Muertos. Ahí está nuestra movilidad. Nos va a hacer recorrer todo el Valle Sagrado.